Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos venido trabajando desde que comenzaron las clases hasta ahora, ¿sí? Bueno, lo que hemos estado haciendo hasta ahora es una introducción a los conceptos históricos, ¿sí? Una introducción a la asignatura, lo que es la historia como ciencia. Bueno, si vamos al concepto de qué es la historia, esto lo llevamos a trabajar en clase, y justamente la historia es una ciencia social, ¿sí? Que estudia e investiga el pasado humano. ¿Cuál es la diferencia de la historia con el resto de las ciencias sociales? Bueno, justamente que para la historia lo fundamental es el tiempo. Y es por eso que nos hemos detenido bastante en lo que es el tiempo histórico. Por eso han hecho tareas sobre siglos, sobre formación de siglos. Por eso es muy importante la línea de tiempo como herramienta de trabajo para lo que es la historia y los hechos históricos. Es fundamental ubicarnos en el tiempo. Bueno, quien estudia e investiga la historia también lo vimos en clase, y justamente quien es el encargado de estudiar e investigar los hechos históricos es el historiador. Bien, el historiador o la historiadora siguen una serie de pasos, buscan, por ejemplo, sobre un tema específico, buscan todo lo que se ha escrito sobre el tema, formulan una hipótesis, después deben presentar pruebas que confirmen o refuten esa hipótesis, redactan su versión de los hechos y finalmente deben defender su obra ante sus colegas. ¿Cómo se estudia la historia? Esto también lo trabajamos en clase. Bueno, se estudia, o sea, los historiadores en realidad la estudian a través de fuentes históricas. Lo que ven a ustedes ahí en la imagen son diferentes fuentes. Por ejemplo, acá encontramos el trabajo de los arqueólogos, que también es fundamental para la historia, ¿verdad? La ayuda de la arqueología o de otras ciencias auxiliares con las que cuenta la historia. Por ejemplo, la geografía, la sociología, ¿sí? La paleontología, bueno, todo eso son herramientas y ciencias auxiliares que les sirven a los historiadores para reconstruir la historia. ¿Qué son las fuentes históricas? Bueno, son hallazgos, son cosas que los historiadores encuentran. Pueden ser escritos, materiales, pueden ser orales, es una persona que narra sobre cómo vivió, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Y esto le permite a los historiadores analizar, reconstruir, ¿verdad? Interpretar estos hechos históricos. Bueno, estas fuentes se clasifican en primarias y secundarias. Recuerden que primarias es cuando provienen de primera mano, ¿verdad? Cuando son contemporáneas al hecho en el que estamos estudiando. Por ejemplo, un arma de la Segunda Guerra Mundial, una granada de la Segunda Guerra Mundial, es una fuente primaria, o sea, estuvo en el momento en el que ocurrieron los hechos. Y una fuente secundaria es todo aquello que corresponde al periodo posterior al que sucedió un hecho histórico. Por ejemplo, un libro de historia sobre la Segunda Guerra Mundial es una fuente secundaria, o sea, todo lo que es investigaciones y libros de historia son fuentes secundarias, ¿verdad? Son que se hicieron posteriormente a la fecha en la que ocurrió el hecho. Además, estas fuentes primarias se clasifican en orales, ¿verdad? Cuando una persona, por ejemplo, está narrando, contando cómo era su infancia, cómo vivió una guerra, cómo era la escuela en su época, esas son todas fuentes orales. Una fuente material es justamente lo que yo puedo tocar, ¿verdad? Todo aquel objeto material que a mí me permite reconstruir la historia. Por ejemplo, puede ser un edificio, puede ser una obra de arte, puede ser un monumento. Bien. Y las escritas son, por ejemplo, cartas, diarios, un testamento, como dice ahí. Acá tenemos, por ejemplo, lo que son las fuentes escritas. Acá tenemos fuentes materiales, ¿verdad? Algunos ejemplos de esas fuentes materiales que la historia utiliza. Y acá tenemos justamente las fuentes orales, o sea, esas personas contando a través de sus testimonios cómo vivieron determinado hecho histórico. Y bueno, y acá tenemos una serie de fuentes, ¿verdad? Que podemos clasificar en fuentes materiales, escritas u orales. Por ejemplo, acá tenemos una fuente oral. Una persona contando algo es una fuente oral. Acá, la declaratoria de la independencia, ¿verdad? Bueno, eso es una fuente escrita. Y acá tenemos, por ejemplo, un castillo medieval, un carruaje, acá tenemos una balanza. Bueno, esas son fuentes materiales, justamente. Bueno, por último, ¿quiénes son los protagonistas de la historia? Como ven ahí en las imágenes, no solamente es, por ejemplo, un prócer como Artigas, ¿verdad? Sino que, o los presidentes, por ejemplo, entrantes y salientes, sino que somos todos somos protagonistas de la historia, de nuestra propia historia y de la historia en general. Por ejemplo, en la Revolución Oriental, si bien el líder de esa Revolución Oriental es Artigas,
En esa revolución oriental también participaron gauchos, participaron indígenas, participaron esclavos, participaron niños, mujeres, ¿sí? Hombres en general. Entonces, bueno, todos formamos parte de la historia, todos somos protagonistas de la historia, como dice ahí, y acá llegamos a la conclusión. Bueno, en el próximo video vamos a trabajar un poquito cómo se hace, cómo se reconstruyen los siglos, cómo se pasa un año a siglo, y la línea de tiempo.